El tesoro cristiano. Este es un estudio especial que el Señor puso en mi corazón de compartir y que le he decidido llamarlo el tesoro cristiano. Imagínense esto. Supongo que hoy mueres y pasas a la eternidad. En lo que llegas te das cuenta que eres tú solo y ahí está. A la distancia un ser extremadamente asombroso y majestuoso que habita en luz inaccesible. En todo el sentido de la palabra, un fuego consumidor. Tú sabes que sería terrible cosa caer en las manos de ese fuego consumidor y sin embargo eres atraído a él. Algo te dice que es imperativo que vayas a él, pero es un fuego consumidor. Es extremadamente asombroso y majestuoso y habita en luz inaccesible. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú? ¿Retrocederías en miedo y no te atreverías a ir hacia él? ¿O irías hacia él? Más tarde voy a darle sentido a esta ilustración. Por ahora, quiero decirles lo que les voy a enseñar, lo que voy a compartir con ustedes. Mira, voy a decirles lo que ustedes, o enseñarles lo que ustedes tienen que los hace unas personas salvas, el tesoro cristiano. Por eso llamé este estudio el tesoro cristiano. Les voy a decir primero lo que ustedes tienen que los hace una persona salva. Voy a decirles cómo lo obtuvieron, para que puedan ofrecérselo a otros y decirles cómo obtenerlo. Básicamente les voy a decir lo que ustedes tienen que los hace una persona salva, acorde a las Escrituras, obviamente. Voy a decirles cómo lo obtuvieron, ¿para qué? Para que ustedes entonces puedan ofrecérselo a otros y decirles cómo obtenerlo. Mira, es sorprendente la cantidad de confusión que hay alrededor de este tema. Es sorprendente la cantidad de confusión que hay alrededor de este tema. Albert Einstein lo puso de esta manera: si no lo puedes explicar de forma sencilla, tú mismo no lo entiendes suficientemente. Si tú no lo... Y Albert Einstein es, imagínate, el crack más crack de todos, ¿no? Dice, si tú no lo puedes explicar en forma sencilla, tú mismo no lo entiendes suficientemente. Y muchas veces tenemos el Evangelio, estamos salvos y todo esto, pero no entendemos realmente qué es lo que me hace a mí una persona salva. ¿En qué momento llegué yo a ser salvo? Porque el momento en que tú entiendas lo que tienes, tú vas a entonces poder compartirle a los demás lo que tienes. Pero si tú estás confundido en cuanto a qué es lo que tienes, es muy confuso, muy difícil realmente explicarle a las personas lo que tienes cuando tú mismo no entiendes claramente qué es lo que tienes. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que nos hace una persona salva? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que nos hace una persona salva? Lo que tú y yo tenemos que nos hace una persona salva se llama la fe de salvación. Fe de salvación, la que llaman la reconciliación. 2 Corintios 5, el reposo de Dios en Hebreos 4, justificación por fe, Romanos 3, 4, 5, Gálatas 2 y 3, justicia de Dios, Romanos 3, Romanos 10, 2 Corintios 5, por todos lados, básicamente tenemos la fe de salvación, la reconciliación, el reposo de Dios, justificación por fe, la justicia de Dios, el perdón de los pecados. Lo que tú y yo tenemos, lo que tú como una persona salva tienes, que no tiene el que está allá afuera, es que tú crees, se te ha concedido entender, se te ha revelado que tú ya no le debes nada a Dios porque tu deuda con Él ha sido completamente cancelada por Jesucristo. Eso es lo que realmente tú tienes que te hace una persona salva, lo que has recibido la reconciliación. Tu alma está reconciliada con Dios porque tú crees en el perdón de los pecados. Tú crees que tú ya no le debes nada a Dios porque tu deuda con Él ha sido completamente cancelada por Jesucristo. Que Dios ya no está más nunca molesto contigo por tus pecados, más nunca. La ira de Dios, la infinita ira de Dios en contra de tus pecados ha sido completamente aplacada. No que Dios no es un Dios de ira, que va a condonar y va a hacerse la vista gorda con nuestros pecados. No es que estamos cambiando el carácter de Dios. El carácter de Dios es un Dios que habla en la Escritura, que es un Dios de ira, que odia el pecado y es de infinita justicia. No que no es un Dios de ira que va a condonar o hacer vista gorda a nuestros pecados, sino que su ira en contra de nuestros pecados ha sido aplacada completamente y para siempre por el sacrificio de su Hijo en la cruz por nosotros. Nos hemos
o te has reconciliado con Dios. Es lo que llaman la reconciliación, el saber que has sido reconciliado con Dios, de que ya no le debes nada a Dios, has sido salvado por gracia mediante la fe, porque es cuando tú crees eso que verdaderamente recibes la reconciliación. Nosotros nacemos pecadores y como tales tenemos pasiones siniestras, la embarramos a menudo y herimos a los demás, ¿cierto o falso? Como pecadores tenemos pasiones siniestras, siempre metemos la pata y herimos a los demás. Como resultado vivimos con esa punzante sensación de culpa que nos carcome, lo digas o lo aceptes o no, y nos vemos obligados a lidiar con ella de una manera u otra. Tú sabes que es así. Mira, tenemos esa sensación punzante de culpa que nos carcome y que tenemos que lidiar con ella y tratamos de aplacarla con buenas obras para que compensen por nuestra culpa. Antes de que conocemos la verdad, ¿cómo lidiamos con esa sensación de culpa? Bueno, tratamos de aplacarla con buenas obras, compensando por las malas. Tratamos de aplacarla con gimnasia mental. ¿A qué significa eso? Bueno, tratando de justificar nuestras acciones. Tú sabes como lo hacías antes, o probablemente si no estás salvo todavía lo haces. Dice, bueno, haces algo malo y te sientes culpable y dice, bueno, todo el mundo lo hace, ¿no? O nadie es perfecto. O yo no soy tan malo, ¿no? Dice, si tú supieras por lo que yo he pasado, todas esas gimnasias mentales que hacemos para tratar de lidiar con esa punzante sensación de culpa que nos carcome. Mira, o a veces tratamos de ignorarlo decidiendo que somos ateos. Simplemente decimos, ¿sabes qué? No me calo esa sensación punzante de culpa, eso es la religión de las abuelas que lo criaron a uno con eso de culpa, y eso es una manera de manipularte para que obedecieras, y ¿sabes qué? Decido que yo no más, mejor Dios no existe, así veo, pero eso lo hacemos en cierta forma como para lidiar con ese testimonio interno de culpa, hasta que finalmente conseguimos la solución de Dios. La solución de Dios no es cambiar a Dios, ni es como que barrer el problema debajo de la alfombra o esconderlo, no. Dios sabe cuál es el problema y por eso es que Él mandó a Cristo. Entonces tú y yo lidiamos con esa sensación de culpa hasta que en formas erradas, hasta que finalmente conseguimos la solución. Cristo en la cruz por mí, por ti. El perdón de los pecados en Cristo. Mira, por eso es que empiezo con este versículo aquí, Hebreos 8:12. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados, dice Dios. Aquellas personas que están en Cristo, aquellas personas que le han entregado su vida a Cristo como su Señor, como su dueño, a esas personas la Escritura, no el pastor Andrés, ni el pastor X, ni el pastor Y, sino la Escritura declara que Dios dice que yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso es lo que tú y yo tenemos, que tú y yo agarramos este versículo, no lo agarramos, el Espíritu Santo, llegamos a este versículo y otros como este, que expresan la realidad de lo que eso significa, y eso borra toda nuestra culpa y nos hace reconciliados con Dios. No porque seamos perfectos, sino porque Cristo pagó por todo. Y eso, entonces, ¿qué hace? Abre la puerta a la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tú tienes, que no tiene, el católico de al lado, o que no tiene el mormón de al lado, o el ateo de al lado. Es que tú tienes el perdón de los pecados, tienes fe de salvación. Entonces, la segunda pregunta es, ok, eso es lo que tengo, ¿cómo lo obtuve? Porque si eso es lo que tengo, ese es el goal de que los demás obtengan eso que yo tengo. ¿Ok? Y la realidad es, entonces, ¿y cómo obtuve yo esa fe de salvación, esa seguridad? Mira, te hago esta pregunta, ¿podemos nosotros producir fe nosotros mismos? Porque muchas veces la enseñanza, secular es, no, tienes que tener fe, hermano, no, ten fe, no, pero ten fe. Mira, ¿sabes qué? La Escritura enseña, mira lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña en Efesios 2:8, y ustedes seguramente se conocen ese versículo, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Lo que estamos hablando. Pero esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, es un don de Dios. La fe es un don de Dios.
Eso se lo da Dios a quien Dios le place. ¿Okay? La fe es un don de Dios. Nadie puede decir, no, yo decidí tener fe. Sabes que tú puedes decidir buscar fe, que Dios te la dé, pero la fe es un regalo, es un don que Dios da. Mira, más evidencia de esto, en 2 Corintios 4:6, el Señor dice, porque Dios que ordenó la luz que resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar la luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Fue Dios el que brilló, el que hizo resplandecer la luz de entender estas cosas, por eso es que puse, a ti y a mí se nos ha sido revelado, se nos ha concedido el poder entender la salvación y la realidad del perdón de los pecados. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y quiero que vean que el creer en Cristo es algo que a ustedes se les ha concedido, creer en Cristo, de que ustedes verdaderamente entiendan la realidad de lo que estamos hablando, lo que tenemos, el perdón de los pecados. Mira, véanlo de esta manera, la fe es un don que Dios se reserva el derecho de conceder a aquellos que se arrepienten. Así es como funciona. Uno se salva por fe, pero es un don de Dios. ¿Y a quién Dios le da esa fe? A los que se arrepienten. Por ende, si queremos que alguien, un amigo de nosotros, tenga fe, lo que tenemos que llamarlo es al arrepentimiento. Porque es a través del arrepentimiento a los que se arrepienten, a los cuales Dios les da fe. El arrepentimiento para el perdón de los pecados es un patrón bíblico que se puede identificar fácilmente. Mira, en Marcos 1:15, las primeras palabras que registra Marcos, que salieron de la boca de Jesús en su ministerio público, mira lo que dice. Dice, se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. El reino de Dios está cerca. ¿Qué dice Jesús? Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas o el evangelio. Jesús vino, si queremos aprender a cómo evangelizar, deberíamos prestarle atención a cómo lo hizo Jesús. Jesús evangelizó como diciendo a las personas, arrepiéntanse y crean. Fíjate, el punto es creer, pero no van a creer a menos que se arrepienten, porque creer, la capacidad de entender y conocer la verdad que te hace libre, es una iluminación que Dios hace en el entendimiento humano para captar lo que Dios se lo da a los que se arrepienten. Por eso que Jesús dice, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Y no, eso no está solo ahí aislado en un solo versículo. Lucas 24:45, Jesucristo entonces ya había resucitado, estaba hablando con sus discípulos, le dice que entonces les abrió, justo básicamente antes de ascender a los cielos, le dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¡Wow! ¿Viste? Por eso que nosotros oramos cada vez que vamos a leer la Biblia, porque entendemos que esto no es un ejercicio, digamos, intelectual, sino que es un ejercicio que es algo que dependemos completamente de Dios. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día. ¿Y qué dice esto? Que es lo más importante. Y en su nombre que se va a predicar, y en su nombre se predicará que el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. ¿Qué es lo que se va a predicar? ¿Qué es lo que dice Jesús que nosotros debemos estar predicando? El arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero sin embargo nosotros como Iglesia Moderna hemos adoptado un método evangelístico que no es el que la Biblia nos enseña. Bueno, ora esta oración y ya está todo el caso sellado. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete para el perdón de los pecados. Es más, el libro de Hechos es el libro que depicta o nos enseña cómo la iglesia debe funcionar. Y en el primer sermón que da Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, en Hechos 2:37, mira lo que dice, cuando oyeron esto, básicamente Pedro les está dando un mensaje a aquellos que crucificaron a Jesús y los hace convictos. Dice, cuando estos oyeron todos, se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? No, ¿qué debemos hacer? Bueno, ora esta oración. No, dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Ahí está, arrepiéntanse. Y el bautismo es una expresión de tu arrepentimiento, porque simplemente Dios dice en las Escrituras que te bautices, pero el punto es arrepiéntanse para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse para el perdón de los pecados. Es más, en el segundo sermón de Pedro, en Hechos 3:19, lo dice muy parecidamente, lo dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, es decir, para que ese sentimiento de culpa sea borrado para siempre, ¿qué dice? Arrepiéntanse.
arrepiéntanse y vuelvan a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso o de refrigerio en la presencia o de parte del Señor. Entonces, el arrepentimiento para el perdón de los pecados es un patrón bíblico que se puede identificar fácilmente, lo acabamos de ver. Mira, pero ¿qué es el arrepentimiento exactamente? Porque muchas veces hay mucho malentendido también contra el arrepentimiento. Muchas veces ciertamente yo pensaba, antes de estudiar estas cosas en forma un poco más a detalle, yo pensaba que el arrepentimiento era básicamente sentirse mal. Que estés arrepentido en el sentido que te sientas mal por lo que hiciste. No, el arrepentimiento no tiene nada que ver con sentimientos. Mira, el arrepentimiento es una decisión de la voluntad humana a hacerse obediente a Dios. Eso es todo lo que el arrepentimiento es. Cuando la palabra dice arrepiéntanse, no dice sientan algo. No, cuando la palabra dice arrepiéntanse, es tomar una decisión de la voluntad humana en hacerse obediente a Dios. ¿Okay? El alma que se ha arrepentido ha pasado de una actitud indiferente o una actitud de rebelión a la voluntad de Dios a una actitud de interés y sumisión a la voluntad de Dios. Repito, mira, el alma que se ha arrepentido ha pasado de una actitud de indiferencia o rebelión a la voluntad de Dios a una actitud de interés y sumisión a la voluntad de Dios. ¿No? Ahora, porque la voluntad de Dios se consigue en la Biblia, en su palabra, la persona arrepentida verdaderamente, como resultado de su arrepentimiento, escudriñará la palabra de Dios para aprender y aplicar la voluntad de Dios en su vida. Por eso que la persona verdaderamente arrepentida, la persona que ha tomado la decisión de vivir acorde a la voluntad de Dios, que ya no es algo que voy a tomar con indiferencia o voy a estar en rebelión frontal a la voluntad de Dios, no, yo voy a ser diligente en buscar cuál es la voluntad de Dios en su palabra para ponerla en práctica. Esa es la marca de una persona verdaderamente arrepentida. Y por eso es que Jesús dice en Juan 8:31, donde dice que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, ¿no? a los que supuestamente estaban siguiéndolo, y le dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Los que se mantienen fieles, los que se mantienen verdaderamente en las enseñanzas de Jesús. Una persona que viene aquí y casualmente hace una oración de salvación o qué sé yo, y no tiene nada, y se va de acá y no tiene nada que ver con la voluntad de Dios en su vida, y todo, es una persona que no se ha arrepentido, eso no sirvió para nada. Dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. El punto es este, hermanos, y lo digo en forma categórica, no hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Hebreos 5:9 lo pone, que consumada su perfección, Jesús llegó a ser autor de salvación eterna. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que lo rechaza o el que no lo obedece, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y lo estoy leyendo en mis notas de la Biblia de las Américas. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios es ese sentimiento de culpa que te carcome todavía porque no has recibido la reconciliación. Es más, el mismo Señor lo dijo en Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Okay? Ahora, una cosa clara que poner aquí, no es el que tenga la capacidad de ser obediente a Dios de forma perfecta. Dios no exige que tú seas capaz de obedecerlo, sino que tengas la disposición de ser obediente. Porque la palabra enseña, la Biblia enseña que el poder para ser obediente a Dios viene de Dios, es por gracia. Y Él se la da a los que se humillan. A los que deciden, sabes que yo quiero ser sumiso, yo quiero ser obediente a Dios, pero necesito, Señor, que tú seas el que me des la capacidad de no ser más un mentiroso, no ser más en pornografía, no ser todas las cosas que tenemos en nuestras vidas que no complacen a Dios y que Él quiere que se vayan de nuestras vidas. Nosotros las ponemos en el altar y confiamos en Dios nos va a dar el poder para dejarlas atrás. Si tú hoy tienes fe de salvación, porque no hay salvación sin arrepentimiento. Así que si tú hoy tienes fe de salvación es porque Dios te la concedió, porque te arrepentiste. ¿Okay? Es porque Dios te la concedió honrando tu arrepentimiento. Pero entonces,
Entonces, ¿qué debemos ofrecer o instar a los demás? ¿No? Porque la idea es para compartir nuestro tesoro, el tesoro cristiano verdadero, el de la fe de salvación. Mira, entonces, ¿qué debemos compartir? La segunda de Corintios capítulo 5 lo declara de forma categórica. Nuestro evangelio debe lucir de esta manera. Acorde a la palabra, mira lo que dice. Lo que debemos ofrecer o instar, rogarle a los demás, es la reconciliación, es recibir la reconciliación. Segunda de Corintios 2:17 lo dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ese versículo no lo sabemos de memoria, ¿no? Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. ¿Y qué? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Muchas veces no es que si el camino de Romanos, que si no sé qué. No. El Señor dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros debemos ser agentes reconciliatorios, por decirlo así. Dice, esto es, y lo explica, ¿qué es lo de la reconciliación? Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Ahora, antes que agarremos esa palabra reconciliar y nos vayamos con cualquier entendimiento que tengamos previo a eso, yo le voy a explicar. Reconciliación en sí es ajustar cuentas para establecer una relación armoniosa. Cuando tú estás en las malas con alguien porque le debes algo, porque hiciste reconciliar es ajustar cuentas con esa persona para establecer una relación armoniosa con esa persona. Ahora, para tener la reconciliación, hay un dicho que dice que se necesitan dos para bailar tango, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado eso? Se necesitan dos para bailar tango. Mira, para reconciliarte con Dios, tiene que Dios, reconciliarse contigo y tú reconciliarte con Dios. Se necesitan dos para bailar tango. Del lado de Dios, el problema ya fue resuelto. Acorde a las Escrituras, expiación o pago por los pecados del mundo entero ya se ha hecho. ¿Okay? La palabra enseña eso en forma categórica en 1 de Juan 2:2, donde dice, Él, o Jesucristo, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del todo el mundo. ¿Ok? Dice, del lado de Dios el problema ya fue resuelto. Expiación o pago por los pecados del mundo entero ya fue hecho. En 1 de Juan 2:2 vemos eso. Ahora, de nuestro lado, lo único que tenemos que hacer es creer. Ok, el punto es que, mira, la reconciliación no sirve de nada simplemente si Dios ya está dispuesto a olvidar tus pecados, a menos que tú lo creas. Mira, es como cuando el amor, a mí de nada me sirve que mi esposa me ame con todo su corazón si yo no creo verdaderamente que ella me ama. Dios puede haberme perdonado todo, pero si yo todavía tengo miedo de Él, porque no entiendo, no siento la realidad de que Él me ha perdonado todo, yo todavía no he recibido la reconciliación. O sea que eso es algo que viene por fe y depende del lado de Dios, ya todo está resuelto, viene del lado nuestro de tener fe en lo que las Escrituras enseñan. Mira, el objetivo final del evangelismo es este. Y quiero que se lo graben. Y bueno, y se vayan a sus casas con esto y dejen que los rete. El objetivo final del evangelismo no es que una persona llegue ahora a una oración de salvación. El objetivo final del evangelismo es que la gente se reconcilie con Dios obteniendo fe de salvación. Ese es el objetivo final de todo evangelismo. El problema actual es que muchas veces consideramos, como no entendemos bien lo que es la salvación, consideramos que una persona porque oró una oración de salvación ya está salva. Si tú crees eso, tú no entiendes bien la salvación. La salvación viene cuando la persona cree y está lista para enfrentarse, para encontrarse con su Creador y no con el Dios imaginario que nos imaginamos para poder lidiar con su ira. Y es un viejito con una chiva blanca de lo más bondadoso. No, Dios, la palabra enseña que es un fuego consumidor. Hay de aquellos que caen en las manos del Dios vivo. El objetivo final del evangelismo es que la persona se reconcilie con Dios obteniendo fe de salvación. ¿Y cómo puede la persona obtenerla? Pues a través del arrepentimiento.
La forma de obtener fe en salvación, como ya hemos hablado, es a través del arrepentimiento. Reconcíliate con Dios en Cristo, entregándole tu vida a Jesucristo para ser propiedad de Él, obediente a Él. Somete tu vida al señorío de Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fíjate que eso es lo que dice Hechos 16:31, que le preguntaron a la gente de Filipo, a Pablo y así, le dice, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serás. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepentimiento para el perdón de los pecados. Fe bíblica. Mira, eso es lo que tengo aquí en Juan 8:31. Fe bíblica. Que dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, realmente serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué crees tú que significa que la verdad los hará libres? Libre de condena, libre de sentimiento de culpa y de que el enemigo utilice tu culpa para alejarte del Dios que tanto necesitas. No de cambiar el carácter de Dios y alterar y ignorar su justicia. No, sino conocer en Cristo el perdón de los pecados y poder venir al mismo Dios de ira que odia el pecado, poder venir a Él perdonados en Cristo, a conocer entonces su otra parte de amor y de paz y su luz. Si se mantienen fieles en mis enseñanzas, la verdad en última instancia la hará libre, porque el que se mantiene fieles a las enseñanzas del Señor, eventualmente va conociendo la verdad, y la verdad llega un momento que el mensaje de salvación explota. Mira, infinidad de gente que están en un periodo de gestación donde estas verdades están aquí en la cabeza, pero no han pasado de aquí a acá, no han pasado de la cabeza al corazón. Y es cuando pasa el corazón, porque el Espíritu Santo te lo ilumina el entendimiento, que verdaderamente recibes entonces la reconciliación. Fe sin ahora un punto importante, porque hay varias personas que entonces podrían decir, bueno, pero hay mucha gente que creen, y tú les preguntas y creen de todas maneras de que sí, que están salvos, y están completamente seguros de ella. Pero déjame explicarte algo. Fe sin arrepentimiento es decepción, es engaño. Fe sin arrepentimiento es engaño, es decepción. Mira, Primera de Juan 2, 3 y 4, mira lo que dice. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. ¿Qué más necesitamos? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Porque el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Eso no queda ahí. Primera de Juan 3, 6. Dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado, Todo el que practica pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Una cosa es caerse en pecado, todos nos caemos en pecado. En Cristo, sin estar en Cristo, nos caemos en pecado. La diferencia del que no está en Cristo es que se arroja al pecado. Yo voy y conscientemente yo decido hacer adulterio. Yo voy conscientemente, yo decido mentir en mis impuestos o hacer trampa esto en lo otro. Pero el que conoce a Dios no practica. Puede que por falta de gracia, por falta de poder, se cae en un pecado, pero se siente mal. Es como la diferencia entre un chancho y una oveja. Cuando un chancho se cae en el lodo, le encanta el lodo y está en su elemento, tranquilo. Pero cuando una oveja se cae en el lodo, se caerá en el lodo momentáneamente, pero que está, no, y se siente mal y no le gusta y se enferma. La diferencia entre un chancho y una oveja. El que no está salvo vive en pecado, lo practica y no, ni pendiente. Pero el que verdaderamente ha sido tocado por Dios, el que verdaderamente ha recibido la reconciliación, esa persona que dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Es más, en el versículo 9 dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en Él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. O sea, el que verdaderamente se ha arrepentido, o mejor dicho, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, ha sido tocado porque ha recibido el perdón de los pecados, inicialmente porque se arrepintió, esa persona no practica el pecado, es más, no puede practicar el pecado porque la semilla de Dios está en esa persona. Y lo puse de esta manera. La verdadera fe es engendrada por la palabra de Dios. Ustedes saben que Romanos 10, 17 dice que
que la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, la verdadera fe es engendrada por la palabra de Dios. Por ende, pasa la prueba de la Escritura. La verdadera fe pasa la prueba de la Escritura, sobre todo la de Primera de Juan. ¿Tú tienes algún tipo de fe en Dios? Mira, bueno, lee Primera de Juan. Si tu fe es errónea, la Primera de Juan la va a derribar. Dice, la verdadera fe es engendrada por la palabra de Dios, por ende pasa la prueba de la Escritura y cualquier otra prueba que se le haga. Si alguien supuestamente cree que está salvo, pero no se ha arrepentido, es decir, no está viviendo una vida sumisa a la voluntad de Dios revelada en la Escritura, todo lo que tiene que hacer es leer Primera de Juan. Y su supuesta fe colapsará invariablemente. Yo lo siento. Es más, ¿no? Lee Primera de Juan y deja que la palabra de Dios, y eso no soy yo que te estoy diciendo, no, tú no estás salvo. Yo no soy, en última instancia no tengo los ojos para ver el corazón de la gente. Yo puedo inspeccionar frutos y de cierta forma, sabes que deja que Dios mismo te convenza. Lee la Primera de Juan. Y si tu fe no es verdadera, va a colapsar. Mira, escucha algo, porque esto es importante conocer. La verdadera fe siempre es sustentada por Escritura. La verdadera fe es creer una promesa de Dios en su palabra. Eso es lo que es verdaderamente fe. La verdadera fe siempre es sustentada por Escritura. Cualquier creencia en el ámbito espiritual que no está respaldada por Escritura, ¿sabes qué es? Superstición. Cualquier creencia, es más, y esto es una exhortación que yo le hago a diario casi a muchos cristianos. No, que yo creo esto, ¿y dónde está eso en la palabra? No sé, pero yo es que escuché un pastor que... Eso es superstición, porque hasta que tú sepas verdaderamente que está en la palabra de Dios, para ti eso no es una roca, eso se derrumba fácilmente. Es como a la gente que le pasa que ponen toda su esperanza y todo su sistema de creencias basado en lo que un pastor enseña, que a lo mejor es lo que enseña a través de la palabra, pero si después ese pastor se va en adulterio y se cae, entonces todo mi sistema de creencias se derrumba con ese hombre. Pero Dios nunca nos llamó a confiar en ningún hombre, nos llamó a confiar en su palabra. Y la verdadera fe siempre es sustentada por Escritura. Cualquier creencia en el ámbito espiritual que no está respaldada por Escritura es superstición. ¿Okay? No sean supersticiosos. Siempre cualquier cosa que ustedes crean de Dios deben tener sustento bíblico. Porque tú sabes que cuando el enemigo viene aquí a traer ataques de duda, la roca que va a sustentar tu fe es que está en la palabra, no que lo enseñó un pastor, que lo enseñó aquel. No, la palabra dice, Romanos 8.1, que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Hebreos 8.2 dice que Dios se acordará de mis pecados nunca jamás. Así que tú, diablo, te puedes largar bien lejos, porque yo sé que yo estoy en Cristo, yo le entregué mi vida a Cristo, yo vivo para hacer la voluntad de Dios y estoy en Cristo, y por ende esas promesas aplican para mí, y mi fe no está en lo que dice un pastor, sino que lo que dice la Biblia. Los pastores se van y se vienen, la Biblia, la palabra de Dios no va para ningún lado. Entonces, por un lado, fe sin arrepentimiento es decepción, es engaño, pero arrepentimiento solo tampoco salva. ¿Okay? Y he aquí, en cierta forma, un poco el ministerio especial que me ha dado el Señor a mí de evangelismo de cabras. No de cabras, de evangelismo. Hay mucha gente que están arrepentidos, aunque las cabras son otra gente, pero mira, hay mucha gente que están arrepentidas, que están deseosas de vivir acorde a la voluntad de Dios y todo esto, pero porque no tienen la verdad, no han conocido el perdón de los pecados. Gente que son religiosas, gente que son X o Y, pero porque el arrepentimiento solo no salva. Fe de salvación, entrar al reposo de Dios mencionado en Hebreos 4 es necesario. Mira lo que dice. Hebreos 4 habla del reposo. ¿Qué reposo? Mira, el reposo de saber, ya no le debo nada a Dios. Wow, ¿tú sabes cómo es la cosa? Que por más feo y mal que se ponga esta vida, ¿qué importa? Cuando yo muera, yo sé que no es que voy al purgatorio, vamos a ver si es que estoy salvo. No, yo sé que cuando yo me muera, yo voy a estar en la presencia de Dios. Cuidemos, dice aquí Hebreos 4.1, cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia o el evangelio, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe o no lo recibieron con fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes.
Obviamente no voy a dar una prédica de Hebreos ahorita, llévenselo de tarea, pero vean la conexión entre lo que estoy hablando y esto. En tal reposo entramos los que somos creyentes. Es más adelante en Hebreos 4:10 dice, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Tú sabes, si tú te arrepientes y quieres estar en la buena con Dios, y primero si no conoces la verdad, tú dices, empiezas a tratar de portarte bien, y cuando te caes mal, cuando te portas bien, te sientes que estás en comunión con Dios, pero cuando te caes, no que te arrojas, pero que te caes en pecado, sientes condenación y te vas, y a veces hasta no vienes a la iglesia, ¿no? Estás tratando de mantener tu relación con Dios basado en tus obras. Dice, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, dice la palabra, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Si tú no puedes contestar la pregunta de que tú estás completamente seguro, que tú estás reconciliado y que Dios y tienes acceso a su presencia, si hay titubeo, tú todavía no has entrado en el reposo. Esfuérzate. Esfuérzate pues por entrar a ese reposo. ¿Cómo? Afianzando tu fe en las Escrituras. Hay gente que viene para acá y me pregunta, pastor, ¿será que pero estoy salvo? Que yo he recibido, yo he hecho la oración 30.000 veces. ¿Sabes que el problema es que no tienes fe de salvación todavía? No, estás angustiado porque no. No, pero yo sí creo. No crees. Mira, estás angustiado. Tienes que recibir, tienes que entrar en el reposo. Y eso viene a través de la palabra. Y no solo entrar en el reposo, sino mantenernos ahí. La palabra dice, no solo entrar en el reposo, sino de mantenernos en ese reposo. Aquí, mira, Hebreos 3, 5 y 6 lo pone de esta manera. Hablando de la casa de Dios, que primero Moisés fue jefe de la casa como siervo, pero después el Hijo Jesús está al frente como hijo. Dice, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza, o nuestra fe y la esperanza que nos orgullece. Nosotros somos parte de la familia de Dios con tal de que mantengamos esa confianza, de que estamos reconciliados, de que la palabra enseña que no le debemos nada a Dios y mantengamos esa confianza. ¿Cómo vamos a mantenerla si nos mantenemos constantemente bombardeados por la palabra de Dios en las Escrituras para poder mantenernos afianzados en ella? Mira, Hebreos 3:14 lo pone de esta manera, hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. El punto es, el Señor dice, creo que en Lucas dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? El punto no es tanto si oraste una oración, el punto es si tú tienes fe de salvación. Y si tu fe de salvación es si la tienes cuando mueras. Y cada día sea más fuerte y más fuerte, pero ciertamente que la mantengas. Mira, Apocalipsis, el Señor, mira, lo dice de esta manera. En Apocalipsis 2:25 dice, eso sí, retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Apocalipsis 2:25. Apocalipsis 3:11 dice, vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Aférrate a tu fe. Mira, la fe viene por la palabra de Dios, yo me mantengo en la palabra de Dios y mantengo mi fe, porque yo veo en las Escrituras que la fe de salvación es algo que uno va a necesitar utilizar. Eso no es algo que uno va a morir, déjame ver si tengo fe de salvación o no. No, yo creo que es algo que uno va a necesitar utilizar. Uno tiene que creer el Evangelio, no basta con entenderlo, sino creerlo. De ahí la importancia del discipulado. En Mateo 28, cuando el Señor se está despidiendo, le dice, por tanto hagan discípulos. Y bautizando y todo esto, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por eso es que tú vienes acá y puedes orar una oración. Bacán, me encanta que oren su oración. Pero tú crees que yo puedo considerar a esa persona salva. No, vean que tú estás listo para conocer a Dios, para enfrentarte a Él, para conocerlo, para estar en su presencia. El discipulado, los que se mantienen en mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libres y serán afianzados, tendrán esa confianza y en lo que se mantienen en la palabra y las pruebas validan la realidad de la palabra de Dios y todas las cosas que el Señor Dios utiliza en nuestras vidas para afianzar nuestra fe, nos hace cada día más confiados y más confiados menos en nuestras capacidades y más confiados en solo y única y exclusivamente lo que Jesús hizo por nosotros. El objetivo es fe bíblica de salvación. La manera de llegar a este objetivo es a través del arrepentimiento, una decisión
de la voluntad humana en hacerse obedientes a Dios. Y por eso, puse aquí para cerrar, por eso fue que Jesús, las primeras palabras de Jesús en Marcos 1:15 fueron: arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Hay gente que está arrepentida y todavía no creen. Tienes que creer. Hay gente que están creyendo pajaritos preñados, como dicen en Venezuela, pero no se han arrepentido. Lean Primera de Juan y dejen que esa superstición se desmorone, porque no hay salvación sin arrepentimiento. El Evangelio. ¿Cómo compartimos entonces el Evangelio? Acorde a las Escrituras, no acorde a lo que hemos aprendido, acorde a las Escrituras. El Evangelio es tan sencillo como lo siguiente. La Biblia enseña que toda persona debe reconciliarse con Dios antes de morir. Si alguien muere sin haberse reconciliado con Dios, va al infierno. Pero, ¿okay? Ahí entregaste la verdad negativa, el problema. Pero, porque a nadie le gusta decir a la gente que se vaya al infierno, pero Dios nos ha llamado a ser fieles a su palabra, no tratar de ser políticamente correctos. La Biblia enseña que toda persona debe reconciliarse con Dios antes de morir. Si alguien muere sin haberse reconciliado con Dios, va al infierno. Pero, y aquí está la buena noticia, tú sabes que es lo único que Dios exige para perdonarte todos tus pecados y para siempre, que tú le entregues tu vida a Jesucristo como tu Señor. Ese es el Evangelio, hermanos. ¿Cuánto tiempo me tomó compartir el Evangelio? El Evangelio bíblico. La palabra de Dios, la Biblia enseña que toda persona debe reconciliarse con Dios antes de morir, porque si tú mueres y no te has reconciliado con Dios, vas al infierno. Pero tú sabes que es lo único que Dios exige para perdonarte todos tus pecados y para siempre, que tú le entregues tu vida a Jesucristo, al Señorío, que tú te arrepientas. Si tú haces eso, vas a permanecer en su palabra y recibirás el perdón de tus pecados que te hace libre. Libre no para ir a pecar más, sino libre para conocer a Dios, no como un juez severo, sino como un Padre amoroso, para conocer su amor, su paz, su gozo, de gloria en gloria. ¿Okay? Pero entonces el gol es fe de salvación, la reconciliación. Pero esa fe Dios se lo da a los que se arrepienten. Eso es algo sobrenatural que Dios concede. Y Dios se los concede a los que se arrepienten. Entonces, queremos instar a la gente al arrepentimiento, pero el gol no es el arrepentimiento, el gol es que en su arrepentimiento conozcan la verdad que los hace libres y los hace reconciliados con Dios. Y regreso entonces a la ilustración del principio. Y de paso, no digo que así es como va a ser, pero esta ilustración es muy fácil o muy adecuada para indagar en nuestros corazones si tenemos verdaderamente esa fe de salvación. ¿Te acuerdas como te dije? Supón que hoy mueres y pasas a la eternidad. Y en lo que llegas te das cuenta que eres tú solo. Y ahí está, a la distancia, un ser extremadamente asombroso y majestuoso, que habita en una luz inaccesible, 1 Timoteo 6:16. Y en todo el sentido de la palabra es un fuego consumidor, no un viejo amable con chivo, sino un fuego consumidor, Hebreos 12:21. Tú sabes que sería terrible cosa caer en las manos del Dios vivo, Hebreos 10:31. Que sería terrible cosa caer en las manos de ese fuego consumidor y sin embargo eres atraído a Él. Algo te dice que es imperativo que vayas hacia Él. ¿Qué harías? ¿Retrocederías en miedo y no te atreverías a ir cerca de Él y te pierdes? ¿O irías hacia Él y ser salvo? Mira, tienes el tesoro de la salvación. Tienes el tesoro de fe de salvación. ¿Estás familiarizado con el verdadero Dios de la Escritura? Porque Dios escribió la Escritura para revelarse a sí mismo y se tomó el Antiguo Testamento, 2/3 de la Biblia para dar por claro que Él es un Dios de justicia y que Él no condona el pecado. Un Dios de infinito amor, sí, pero también de infinita ira en contra de la injusticia, un fuego consumidor. Hebreos 3:31, terrible cosas caen en las manos del Dios vivo. Esto es Nuevo Testamento. Te pregunto, ¿tienes el tesoro de fe y salvación? ¿Estás familiarizado con el Dios de la Escritura? ¿Verdaderamente confías en la obra redentora de Cristo en la cruz como para ir en dirección a ese fuego consumidor, en dirección a ese terrible par de manos? ¿Estás preparado para pasar por el valle de sombra de muerte, creyendo que la ira de Dios no te va a tocar, sino que serás bienvenido a su amor, a un gozo y un amor que son indescriptibles? ¿Estás preparado para encontrarte con tu Creador?
con fe de salvación en Cristo. No, no tienes, pues arrepiéntete y cree. Si la tienes, entonces anda, compártelo con otros y haz discípulos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, aquellos de nosotros que hemos recibido esta reconciliación, Padre, no hay nada en este mundo que se compare con saber que estamos en la buena contigo, no tratando de cambiar quién tú eres, sino acorde a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque muchos de nosotros tratamos de portarnos bien y tratamos de ganarnos tu aprobación y fallamos completamente y toda persona falla. Pero es en tu Hijo Jesús que conseguimos el perdón de los pecados y podemos acercarnos a ti, a un Dios majestuoso, un Dios de gloria, un Dios que odia el pecado, y sin embargo en tu Hijo Jesús podemos venir a ti para que tú nos sanes, para poder conocer tu amor, tu paz, tu luz, tu gozo, Señor. Gracias, Padre. Y por aquellas personas que no lo tienen, Señor, yo te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú les concedas el arrepentimiento y les concedas la fe. Padre, mueve sus corazones, enséñales, ministrales la realidad de cuánto verdaderamente te necesitan, Señor. Enséñales qué tan vacía verdaderamente es la vida en este mundo sin ti. No para ser religioso, Señor. Porque nadie quiere ser religioso aquí, Señor. Es más, tú odias la religión. El tratar de ganarnos tu aprobación, es más, el creer que somos buenos delante de ti. Porque el creer que somos buenos delante de ti nos hace que Jesucristo en la cruz sea un tonto, que haya muerto en la cruz por nada. Y Él murió en la cruz porque no había otra manera, Señor. Así que, Padre, te pido, obra en nosotros, obra en aquellas personas que todavía están en periodo de gestación y darles la luz de conocer el perdón de los pecados. Y aquellos que están en indiferencia o en desobediencia, Señor, enséñales la realidad de lo que se están perdiendo y lo que les viene, Señor. De cualquier forma, de cualquier manera, Señor, intercedemos por ellos y te pedimos, ten misericordia de ellos, Señor. De igual que la tuviste en nosotros, no hay nada especial en nosotros, ciertamente, Señor. Si lo hiciste para nosotros, lo puedes hacer para ellos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, basado en lo que Jesús se merece, Señor. El único que verdaderamente se lo merece todo. Somos tuyos. Glorifícate en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.